Pues nada, simplemente nada, por mi parte, como presidente del club del IE Real Estate, pues agradeceros a todos los que estéis asistiendo al webinar, a los ponentes, a Gema y por supuesto a Spotahome por ofrecernos la plataforma para poder hacer este webinar, que es la primera vez que lo hacemos de manera online en los 10 años que llevamos en el club. Ha sido forzoso, pero bueno, posiblemente no sea la última vez. Así que nada, Gema, ya te dejo a ti y nada, te encargas tú ya de todo. Yo vuelvo otra vez al final. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo gracias a Sandra, a Adolfo y a Juan, que todos los conocéis de sobra, pero aparte de ser Adolfo Ramírez Escudero, presidente de CBRE España, Sandra, directora general de GESVAL, y Juan Velayos, Senior Managing Partner de Alantra, tenemos el honor que sean los tres miembros del comité asesor del club. Bueno, como todos sabéis, hoy vamos a hablar de la situación tan excepcional que tenemos de emergencia, que es cambiante por días, y creemos que es muy interesante que ellos tres, como líderes de opinión del sector inmobiliario, nos cuenten cómo lo están aplicando, qué decisiones están tomando y cómo lo están viviendo el día a día con sus clientes, con sus inversores, con sus propias empresas. Como decimos, el escenario, no pretendemos que ninguno saque la bola de cristal. El escenario es de absoluto desconocimiento, cambiante, lo que se dice hoy casi no vale para mañana o pasado mañana, y todos tenemos como exceso de noticias, por un lado positivas, en cuanto que la bajada será muy fuerte pero la subida también, que China está recuperando rápidamente o que el inmobiliario será refugio ante la mala situación de bolsa, pero por otro lado también sabemos que en España dependemos muchísimo de temas como que se vuelva a generar empleo, que se vuelva a generar confianza, o como dos de los sectores más afectados, que son el sector servicios y turismo, que tienen un peso enorme en nuestra economía, son posiblemente también de los que más tarden en volver a arrancar. Entonces, bueno, con este mapa sí que nos gustaría es que desde la parte práctica y no adivinatoria nos comentéis eso, qué decisiones estáis tomando a nivel organizativo y pensando en vuestros clientes, inversores, los cambios sociales, que al final una crisis así siempre comporta, porque todos estamos viendo modificadas nuestras formas de vivir, de percibir y ciertos miedos o nuevas costumbres que se nos generan, y eso mismo nos lleva a ver qué diferencia puede haber con la crisis del 2008, que igual que esta trajo más dinero real y menos deuda, por ejemplo, ahora mismo también habrá una serie de elementos que serán importantes en cambio. Y luego, bueno, pues dentro del inmobiliario también posiblemente no afecte igual a todos los sectores, ¿no? Tengamos distintas percepciones. Por lo tanto, ver qué decisiones en el corto plazo podemos todos tomar y estáis tomando, más que podemos tomar, qué decisiones estáis tomando vosotros y cómo lo estáis viviendo, ¿no? Que al final lo que comentábamos previamente no se trata tanto de una pregunta y una respuesta, sino de un diálogo entre vosotros para que nos digáis un poco estas percepciones. Sandra, si quieres comienza tú, tenemos media hora y luego ya damos paso a alguna de las preguntas que nos lleguen por Slido. Muy bien. Bueno, pues un poco la primera pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra organización, ¿no? Entiendo que esa es la primera pregunta, ¿no? Bueno, pues la respuesta es que hacemos lo que podemos, sinceramente, porque esto yo creo que nos ha pillado pues a todos con, bueno, pues un poco de sorpresa, ¿no? Pero bueno, básicamente hemos tomado, os cuento un poco porque va en función de un poco del tiempo, ¿no? Nosotros iniciamos, nuestra primera preocupación era conseguir que todos nuestros empleados en España, en Portugal y en Latinoamérica, donde operamos, pues que tuviesen la capacidad de estar trabajando en remoto, pues eso lo conseguimos en 24 horas, 48 horas, dependiendo de cómo iban cayendo las medidas más o menos restrictivas en los distintos países. Hay un gabinete de crisis, digamos, ¿no? Que está compuesto por la dirección de la compañía, pero con la representación de operaciones, comercial, finanzas, sistemas y recursos humanos. Y después hemos intensificado intensificado nuestra relación con partners fuera de España, ¿no? Con nuestros partners en Estados Unidos, en China sobre todo, por entender
cómo estaban viviendo desde un punto de vista organizativo, pero también desde un punto de vista de negocio, de recuperación de negocio y de impacto en su mercado la crisis del COVID-19. Y por último, también hemos intensificado la comunicación con nuestros clientes y también con nuestros empleados. Y esto último lo digo casi con un mea culpa, ¿no? Porque muchas veces el día a día te aleja mucho de tus empleados, aunque le hagas muchos casos a tus clientes, ¿no? Y esta situación nos está ayudando a darnos cuenta de lo importante de la comunicación interna. Y eso es en lo que estamos trabajando. Y al final de la conversación os diré una cosa que me contó ayer un socio nuestro en China, que me gustó mucho y que confío en que nos dará un poco de paz a todos. Así que pero lo dejo para el final. Perfecto. ¿Adolfo? Bueno, pues nada, yo la verdad es que cosas bastante en línea, ¿no? Con lo que ha dicho Sandra, son un poco, pues al final sentido común, ¿no? Lo primero, enfocarnos en nuestra gente, desde el punto de vista de tratar de asegurar todas las medidas en torno a preservar su máxima garantía de salud. Nosotros adelantamos una semana al decreto un poco de teletrabajo, porque veíamos ya un poco, teníamos alguna indicación de por dónde podían venir las cosas desde un punto de vista sanitario, y la verdad es que adelantamos 5 días realmente un poco la recomendación activa de ir a empezar a trabajar desde casa. La verdad es que en ese sentido, bueno, estábamos bastante preparados porque es uno de los temas también que asesoramos a clientes, ¿no? Cómo poder trabajar en sistemas más ágiles y en trabajo remoto, con lo cual la transición afortunadamente ha sido muy poco disruptiva. Y a partir de ahí, ¿qué medidas estamos tomando? Pues bueno, son medidas un poco de adaptación a los datos que vamos recibiendo, ¿no? Estamos haciendo planificación de escenarios para ver un poco cómo creemos que se puede acabar el año, en función de escenarios más o menos, bueno, pues de más o menos optimistas o pesimistas en función de las diferentes variables con que se tocan. Estamos planificando una serie de medidas de adaptación a esos escenarios. En principio es un poco, lógicamente, empezar por las medidas que son absolutamente más voluntarias y que empiezan desde el ejemplo y desde los que tienen más responsabilidad, y a partir de ahí pues ir aplicando bueno, pues los ajustes que sean necesarios en el conjunto de la organización. Esto es una medida, igual que la de la salud de los empleados es la primera, pues la que es muy importante es la salud de los negocios en este momento, ¿no? Afortunadamente tenemos una compañía muy sólida, multinacional y que no tiene problemas de caja, gracias a Dios, pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que tener una cierta realidad en que las cosas han cambiado y los escenarios han cambiado de cara al final de este año con respecto a lo que estábamos al principio. Hablamos un poco como elemento un poco también de, bueno, pues tratar de resumir un poco los esfuerzos, llamamos un poco las 3 Cs, que son al final compromiso, confianza y clientes, ¿no? No queremos olvidar la C de clientes. Y ahí sí que me gustaría bueno, pues hacer un par de referencias un poco que estamos viendo con los clientes, ¿no? Yo creo que todos están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Tratar, lógicamente, primero mirar un poco seguridad de sus empleados, implementar trabajo en remoto y luego muy rápidamente lo que están es protegiendo cash flow. Básicamente están adaptando un poco al nuevo normal, viendo un poquito cuáles son sus corrientes, sus compromisos de gasto y de salidas de caja y sus expectativas de entrada. Vamos a ver, yo creo que en ese sentido, mucha planificación, ¿no? En función de escenarios, y ellos pues son los primeros que lo están haciendo y nos están pidiendo también un poco pues a los que participamos con información de mercado un poco en cómo lo pueden enfocar. Y finalmente, en el último campo de decisiones, que también me gustaría compartir, también se ha tomado una decisión en cuanto a impacto a comunidad y desde CBR se ha aprobado ya una línea de inversión y de financiación de varios millones de dólares también para poder contribuir a los diferentes países y áreas y regiones que lo están pasando más mal o peor, para poder también tener una cierta responsabilidad con las comunidades y poder derivar parte de, bueno, pues de la capacidad económica que tiene la compañía para tratar de aliviar pues, parte de los efectos que, bueno, pues que esta situación sanitaria pues, ha generado, especialmente en España y en Italia, pero también en otros muchos países. Así que ese es un poquito un resumen. Gracias, Adolfo.
Juan, ¿vosotros cómo lo estáis viendo? No solo a tema de compañía, que entiendo que al final, bueno, pues lo que comenta Sandra o Adolfo son como grandes medidas y que seguramente todos en la medida de lo posible compartimos, sino cómo lo percibes tú también o cómo estás reaccionando con inversores, el feeling que les estás dando, cómo estás gestionando ese tema, ya más que en empresa, ¿no? Que al final yo creo que será similar a nivel de inversor. Bueno, yo creo que al final como inversor partes de un diagnóstico que a nadie voy a aburrir y que no hay que tener una bola de cristal, pero yo creo que hay que ser realista y con el diagnóstico difícilmente se ve que esto no va a ser una castaña del carajo la vela, ¿vale? Y por lo tanto yo creo que hay que tener esa primera reflexión clara para ver cómo afrontas. Luego será más rápida, menos rápida, pero yo creo que como diligente inversor lo primero que tenemos que tener claro es que si cada mes le quitas 3 puntos, 4 o 5 de PIB o lo que quieras, estamos ante una crisis de magnitud severa, ¿vale? Y yo creo que eso es un primer diagnóstico con el que un gestor y un inversor tiene que operar, ¿vale? Cuando tienes eso claro, la segunda gran reflexión es qué haces con lo invertido y qué haces con lo que tienes que invertir, ¿vale? En lo invertido se ha dicho mucho aquí, ¿no? Hay un primer aspecto clarísimo que es el de protección de salud, o sea, cualquier dirigente gestor. Bueno, hay una primera clarísima que yo creo que es para los tiempos de crisis has de ser rápido, la decisión es valiente, contundente, ético en lo que puedas y solidario, ¿vale? Pero has de ser contundente y rápido, ¿no? Y yo creo que las medidas que tienes que tomar son preservar caja, esto va de preservar caja, no puedes afrontar una crisis de esta magnitud sin caja, ¿vale? Eso es fundamental. Proteger valor, ¿eh? Luego has de proteger valor, has de entender dónde está el valor de tus activos, está en el talento, está en el activo, en qué, pero has de proteger tanto valor como puedas. Y luego has de minimizar pérdidas. Entonces, todas tus acciones han de ir a preservar caja, proteger valor y minimizar pérdidas. Y eso es lo que tienes que hacer con tus activos invertidos, ¿vale? Y luego viene qué tienes que hacer con tu visión de inversión, ¿vale? Con tu visión de qué le dices al inversor de momentum de invertir y cómo, ¿no? La primera reflexión es si es momento para tomar decisiones de inversión o no, ¿vale? Y eso dependerá que seas un inversor de corto plazo, de medio plazo, oportunista, de largo plazo, ¿vale? Yo solo puedo estar diciendo hoy dos cosas. Una, fíjate en fundamentales. Es decir, los fundamentales de tus inversiones siguen siendo válidas. Probablemente muchas no. Y sobre todo, a corto plazo, seguro que no, ¿vale? O sea, entiéndete como inversor, si eres un inversor de TIR, de cash on cash, de 10 años vista o de 3 años vista, ¿no? Y la segunda es pensar si los momentums, las ventanas de oportunidad en cada asset class, ¿cuándo se van a abrir, ¿no? ¿Se van a abrir ahora o va a pasar como el 2008, que los que invirtieron del 2008 al 2011 palmaron mucha pasta y no esperamos hasta el 2011 hasta el momento? Eso dependerá ya de tu visión de V, de U o de qué, ¿no? Pero proteger valor en lo invertido y pensar en fundamentales y no precipitarse en las inversiones a realizar a medio y largo plazo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, tú mismo lo has comentado, ¿no? La diferencia que con esa crisis de 2008. ¿Cuáles son los principales fundamentales que veis diferentes? Aparte que obviamente los promotores están mucho menos endeudados, hay más liquidez, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo percibís, quizás para darnos un poco la sensación de cómo vamos a salir de manera diferente? Una vez claro que, como tú bien dices, Juan, la castaña es evidente y va a ser grande. Sandra, que además yo sé que tú tienes el comentario, un poco más el feeling cogido de lo de China, que también lo has apuntado antes, ¿no? Bueno, yo creo que, yo creo que hay muchas diferencias y seguro que Adolfo y ahora Juan, pues entre todos seguro que encontramos muchas, ¿no? Yo creo que, para empezar, esto es una crisis sanitaria, ¿no? Lo que tuvimos en 2008 fue una crisis financiera, ¿no? En primer lugar, ¿no? Quiero decir que el origen, el estallido de todo, en este punto es una crisis sanitaria. Por otro lado, creo que hay un componente, va a haber una destrucción, desde mi punto de vista va a haber una destrucción de tejido productivo y un aumento muy alto de desempleo que va a tener impacto en absolutamente todos los sectores, ¿no? Más allá del sector inmobiliario, que por supuesto, porque al fin y al cabo pues todo lo que es retail, ¿no? Hotelero, bueno, pues lógicamente activos comerciales se van a ver profundamente impactados, porque esos sectores se van a ver impactados.
Pero una de las grandes diferencias creo que precisamente estriba ahí, ¿no? Es decir, ahora mismo no estamos ante una crisis financiera de origen, sino de una crisis sanitaria. Pero me temo que la destrucción de empresas, de pymes, y por ende el aumento del desempleo va a ser exponencial y además en muy corto plazo de tiempo. Adolfo. Sí, bueno, yo creo que pues totalmente en línea con lo que dice Sandra, quizá por abundar un poquito más en esas consideraciones, decir que obviamente lo primero es el aspecto sanitario. Yo creo que yo aquí soy un poco más optimista de lo que oigo por ahí fuera, en el sentido que entiendo que siendo un problema de carácter global, las capacidades ahora del mundo científico son bastante elevadas y que creo que lo más importante, y luego hablaremos un poco en cuanto a los cambios, un poco de comportamiento, ¿no? Pero lo más importante es resolver la causa, ¿no? Que es esta crisis sanitaria. Y para resolver la causa, pues es al final trabajar con remedios, los antibióticos, por un lado, que son negativos, y el más definitivo, que es el tratamiento de vacunas, ¿no? Yo soy optimista en cuanto a que vamos a encontrar una respuesta relativamente más rápida de lo que se piensa en ese campo. No es que tenga información privilegiada, pero vamos, por lo que se lee, por lo que se ve y por lo que ya es comunicado, hay 7 vacunas ya en fase un poco ya de prueba, ya en segunda fase de prueba, una con bastante progreso en China y otra en Estados Unidos. También en España estamos avanzando bastante en ese campo, ¿no? Y en el campo de los antivirales todavía más. Esto es muy importante porque hasta que no tengamos una solución ante esta incertidumbre es muy difícil que volvamos a la normalidad desde el punto de vista de comportamientos, con lo cual esto es una función sobre la que va a bascular un poco todo lo demás. Y lo demás es la crisis económica, ¿vale? La crisis económica, que en principio es una crisis de demanda, surge como una crisis de demanda, pues un poco por el aislamiento social y por la incertidumbre, y dependiendo en función del tiempo, de cuánta parálisis tenga, se convierte en una crisis de oferta y por lo tanto es una crisis de mucho más impacto, ¿no? En España especialmente, como apuntaba Sandra, pues por la característica también de nuestro tejido productivo y de pequeña y mediana empresa. Por lo cual es absolutamente clave pues, tratar de disminuir el impacto con las medidas que se están tratando de hacer, que las medidas son buenas, pero luego la aplicación de las medidas es lo clave. O sea, tenemos que conseguir que llegue la caja, ¿no?, a las personas que tienen el mayor impacto para poder sortear un poco la naturaleza de este impacto tan fuerte en el corto plazo, ¿no? Yo creo que es muy difícil saber si esta crisis se convertirá en una crisis económica plena de oferta o no en este momento. Habrá que ver cómo evolucionan un poco las variables, pero yo creo que se están haciendo las cosas bien desde un punto de vista de reacción un poco de los gobiernos para tratar de dar respuestas monetarias y respuestas fiscales por lo menos de gran magnitud. La dificultad va a ser cómo se pueden implementar, que es la parte más difícil, cómo se puede llevar eso a la calle y a la gente y cuánto tiempo va a tardar. Pero creo que se están haciendo bien las cosas en ese sentido y ahora tenemos que ver un poco cómo la relación de todos estos factores se alarga en el tiempo y en función de eso pues podemos hablar luego si estamos hablando de una crisis que se extiende en el 2021 o que se medio resuelve en el 2020. Y Juan, Perdona un momento. Sí, simplemente pediros que quien no esté hablando se mute para evitar los ecos así del sonido se llama... Vale, perfecto. Nada, pues volviendo a ti, Juan, aparte de ver un poco cómo ves esta crisis respecto al 2008, avanzar un poco más y que nos comentes qué diferencias o cómo ves los matices en los distintos sectores del inmobiliario, ¿no? Porque al final yo creo que estamos todos de acuerdo en ser unánime. Sí, o sea, yo creo que totalmente en línea con Sandra y Adolfo, una cosa está clarísima y creo que es una grandísima virtud de esta crisis contra la del 2008, ¿no? Que ya sabemos la receta, ¿eh? O sea, la receta se llama que llegue una vacuna y por lo tanto aquí estamos todos ganando tiempo a la llegada de la vacuna, ¿eh? El segundo tiempo es, creo que los gobiernos centrales y todos han aprendido muchísimo de las crisis anteriores, de entrar con el bazooka y básicamente es tratar de darnos oxígeno para que se consigan el menor número de fallecimientos de empresas, ¿eh? Y el menor número de pérdidas de empleos, tan simple como eso. Es decir, cuanto más dure, habrá más concursos de acreedores y se perderán más empresas y más empleos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es
tratar de meterle oxígeno a nuestra economía real, y no, como muy bien decía Adolfo, no es de anunciar medidas, sino de que lleguen a la economía real, con esos dos objetivos, que no mueran empresas y que no se pierdan empleos. Y que en el momento en que llegue esa vacuna, se hayan perdido las mínimas empresas y los mínimos empleos, y que el restablecimiento del consumo y de la confianza del consumidor se restablezca en el menos tiempo posible. Si esto dura mucho, pues obviamente vamos a llegar todos con muchas heridas de guerra y tardará más en restablecerse la confianza del consumidor. Si dura menos la vacuna, y yo estoy con Adolfo, que posiblemente dure menos, y con una extremada volatilidad. Es decir, yo creo que vivimos un año en que vendrá el anuncio de la vacuna, luego no vendrá, luego nos dejarán salir, luego volverán a recaer, sabiendo que esto está a nivel global, que es complejísimo centrarlo, ¿no? Pero yo creo que sabemos lo que hay que hacer, los gobiernos están tomando medidas adecuadas, las últimas del gobierno me preocupan, o sea, yo creo que íbamos bien enfocados, pero las últimas medidas de los últimos reales decretos no ayudan a salvar empresas y a salvar empleo, entonces eso es una pena, que no sigamos en esa línea, pero creo que todo el mundo tiene bien claras las medidas a adoptar. ¿Cómo va a impactar? Pues esto es clarísimo. Esto es una crisis de demanda de hoy, y lo que tenemos que entender es asset class por asset class, cuánto se va a ver impactada tu demanda. Hay asset class que simple y llanamente no tienen demanda, ¿vale? ¿Por cuánto tiempo? Y cuáles simplemente se van afectados en el affordability, ¿no? En la capacidad de la demanda, de absorber. Y entonces en eso vas situando los asset classes en tu visión de fundamentales de qué asset classes a corto, a medio y largo plazo van a estar más impactados a la demanda porque no van a tener demanda, o su demanda se va a ver impactada porque no va a poder pagar lo que venía pagando hasta este momento, ¿no? Y es así como tienes que posicionar los activos. Y es bastante evidente en solo ver el mercado de las cotizadas por asset class, y ves desde los palos del 65% hasta los palos de los data centers del 10%, ¿no? Y del 65% los hoteles, ¿no? Total. A mí me gustaría añadir el otro día hablando con un cliente. Me pareció curioso un poco al hilo de lo que dice Juan, ¿no? Que decía, bueno, nosotros hemos pasado de analizar activos y ahora mismo ya nos da un poco igual, sino que lo que estamos analizando es al tenant, ¿no? O sea, es tenant uno por uno, ¿no? Porque toda esta avalancha, ¿no? de solicitudes de aplazamiento, de solicitudes decía, bueno, no tenemos un mapa de ruta, ¿no? Para de repente recibir una avalancha de tenants diciendo que no van a pagar, ¿no? Sus rentas, ¿no? Y hablo de un gran tenedor de activos de distintas tipologías, pero al final decía, bueno, es que ahora mismo no estamos viendo hotel por hotel, hotel grande, hotel más pequeño, hotel ciudad, hotel vacacional, hotel boutique, hotel... No, estamos viendo uno a uno, analizando de una manera muy diferente, ¿no? La situación. Creo que va a haber muchos cambios, ¿no? en este sentido, y esto era simplemente una anécdota, ¿no? que quería compartir con vosotros porque me pareció llamativo y porque para él mismo era algo, o para ellos mismos, ¿no? Porque es una compañía bastante grande, pero para ellos mismos era algo hasta, bueno, pues lo hemos estado analizando de otra manera, y ahora mismo estamos yendo pues a hilar muchísimo más fino, ¿no? Sin duda. Adolfo, viendo esto, ¿tú qué percepción tienes de qué impacto va a tener la crisis en cada asset class, o qué percepción tenéis vosotros ahora mismo? Bueno, pues mira... Obviamente el hotelero va a ser más drama, está claro, sí, ¿no? Por la rotundidad que ha tenido, pero... Claro, o sea, yo creo que vamos un poco por orden donde empieza a afectar primero, ¿no? Esa realidad, ¿no? Pues lógicamente todos aquellos sectores que tienen un impacto más directo porque están prácticamente facturando a día, pues son los que más rápidamente se ven afectados. El hotelero, que los hoteles se vacían, el comercio y el retail, pues que se cierran las tiendas y no hay compradores. ¿Cuáles mejoran? Pues obviamente los que se ven menos afectados por esa circunstancia. Pues entendemos que el comercio electrónico y por lo tanto el almacenaje que tiene que ver relación con el e-commerce, pues lo vemos más resiliente, lógicamente. Cuando tocan bastos un poco para todos, también hay que decirlo, pero lógicamente, comparativamente, el logístico pues lo vemos mucho más protegido en el corto y especialmente más protegido en el medio, ¿no? Porque yo creo que parte del cambio de
bueno, pues de comportamientos, etcétera, con respecto al comercio electrónico, pues es importante. En España, que era uno de los países con menor penetración de comercio electrónico de la zona euro, pues esto estoy seguro que le va a dar un empujón. Seguro que habréis leído, habréis oído que muchos de los grandes jugadores de comercio electrónico chinos se generaron en la anterior crisis sanitaria que tuvieron con el SARS, ¿no? O sea, que realmente ellos hicieron mucho desarrollo de comercio electrónico posiblemente por causas similares, ¿no? Ante una crisis de demanda, ¿no? Lo vamos a ver en España y, por lo tanto, creo que ahí pues, será algo más resiliente. Oficinas, que yo creo que todo el mundo querrá saber y además hay mucho debate ahora en la calle sobre el tema, qué va a pasar con el tema de las rentas, los inquilinos, etcétera. Bueno, pues en oficinas yo creo que el impacto será algo más atenuado en el tiempo, no será tan inmediato, lógicamente se notará también, esto afecta a todos, como decía. Lo que sí que creo que va a pasar, y esto yo creo que tiene pues, partes buenas también, es que desde luego va a cambiar, yo creo que todos nos hemos dado cuenta a la fuerza, ¿no? Como decíais al principio, que el teletrabajo, el trabajo remoto con ayuda de la tecnología es factible. No es la única opción y tiene que ser complementaria, lógicamente, con el trabajo cara a cara, pero yo creo que vamos a viajar menos, yo creo que vamos a poder combinar más el trabajo en remoto y eso creo que va a hacer una redefinición parcial, no digo total, pero una redefinición parcial de cómo se trabaja, de qué intensidad de trabajo hay en sede, qué intensidad de trabajo hay en remoto, qué intensidad de trabajo hay en viaje físico. Y eso yo creo que sí que va posiblemente a fortalecer más todavía el parámetro de flexibilidad, ¿no? En los espacios de trabajo. O sea que muy interesante cómo se adaptará. Y muchas más cosas, pero no quiero hablar más para dar a mis compañeros también voz. Perfecto, Adolfo, gracias. Un poco para cerrar, ¿no? Hacer como una ronda final de cierre y conclusión antes de pasar a las preguntas que nos están subiendo por Slido. Saber que tú antes, además, Adolfo, has comentado las medidas o las acciones en el corto. ¿Qué medidas o qué acciones consideráis a futuro, pero en este corto plazo, que habría que tomar en el sector? No ya de vuestras compañías, sino de inversión, y que nos sirva un poco de conclusión. Juan, si quieres. Sí. Yo lo primero que diría es no precipitarse. Es decir, yo creo que es un momento de entender los fundamentales que van a variar. Yo creo que hoy no estamos como inversor. Yo creo que no hay que precipitarse en la toma de decisiones de fundamentales de underwriting, porque van a ir poco a poco. Parece que megatrends que parecen claros, ¿no? El de la conectividad, el del consumo, el del comercio electrónico, el de que posiblemente los países van a revisitar, ¿no? Todos sus supply chains. Hay una serie de megatrends que parecen claros que vienen y que nuestros fundamentales los vamos a tener que revisitar en función de los megatrends que se aposenten y cómo, ¿no? Pero a mí, francamente, me parecería precipitado a fecha de hoy, en el medio del tsunami, estar tratando de tomar decisiones, ¿no? De futuro. ¿Por dónde vienen? Parece claro, ¿vale? Y vamos a ver que se confirmen, que se asienten y tenemos tiempo. Lamentablemente vamos a tener un año por delante o dos para ver cómo se asientan todos, para que no hace falta, o yo por lo menos, que soy un amante de los first movers, quiero ser first mover, pero todavía posiblemente si soy first mover hoy, me precipitaré. Sí, bueno, yo no sé, yo voy muy en línea, ¿no? Yo creo que ahora vivimos todos un poco en el mundo de lo inmediato, ¿no? Los datos inmediatos, las conferencias inmediatas, las soluciones inmediatas. Yo creo que ahora lo inmediato es, analizar bien dónde estamos, planificar bien escenarios y luego ir adaptando según vayamos teniendo más datos. Yo creo que ahora, y especialmente las empresas, y sobre todo las empresas que se lo puedan permitir, yo creo que tienen que tener un alto nivel de responsabilidad también, aguantar un poquito el tirón, templar, como lo tienen que hacer los gobernantes, ganar un poquito de tiempo, ganar tiempo para que la curva de infecciones se aplane, pero también ganar un poquito de tiempo para que las medidas, que es así que tienen que ir con cierta rapidez, su implementación, empiecen a surtir efecto e ir un poco aplicando ya medidas para lo que es el medio plazo según vayamos evolucionando.
Yo quiero, acercándonos ya al final, yo quiero decir que no hace falta tampoco, esto no es un tema ni de ser pesimistas ni de ser optimistas. Yo creo que bueno, hay que tratar de hacer ejercicios lo más acorde con la realidad posibles. Siempre hay una solución para todo, siempre las cosas y la economía más que nada se adapta a las circunstancias, igual que las empresas y las personas. Tenemos una capacidad de adaptación enorme como sociedad, como economía. Y esto se pasa y tiene una naturaleza muy temporal, muy diferente a otras crisis que hemos vivido. Lo que pasa es que no sabemos temporal, significa cuántos meses o incluso más de un año, ¿no? Pero tiene una naturaleza temporal y eso nos debe de dar una cierta positividad. Y yo creo que hay que acabar también con una nota, sobre todo, insisto, en el plano de lo que ha originado la crisis, que es el aspecto sanitario. Igual me equivoco, pero yo creo que con la capacidad que hay en el mundo y con lo avanzado que está la ciencia, creo que por muy complicado que sea este virus, creo que no tiene que ser muy complicado encontrar algún remedio para él. Y creo que eso va a ser más rápido que pronto y creo que en el momento que tengamos esa solución, todo va a cambiar desde un punto de vista de dimensionar el impacto, las soluciones y cuánto va a tardar en el tiempo. A mí, bueno, me gustaría, ya que nos das este último punto, yo diría que, bueno, que hemos pasado, yo creo que España, ¿no? España y el sector inmobiliario en concreto, bueno, pues creo que somos expertos, ¿no? Porque hemos pasado una de las peores crisis que se pueden pasar, ¿no? Desde un punto de vista personal, profesional y como sociedad, ¿no? Desde un punto de vista económico. Y hemos salido, ¿no? Como sociedad hemos salido de esto. En segundo lugar, yo creo que este es un momento para hacer básicamente dos cosas dentro de las organizaciones. Hay que hacer muchas, ¿eh? Pero yo diría que una muy importante es estresar al máximo los distintos escenarios. Hay que tener un plan, hablando un poco de los first movers que decía Juan, ¿no? O sea, hay que tener un plan para el medio, para el corto plazo y para el medio plazo, ¿no? Pero no mucho más. Y creo que hay que tener también muy claro, de una manera muy rápida, cuáles son las palancas que van a mover los distintos escenarios, ¿no? Y estresarlo al máximo. Y luego creo que también es un buen momento para revisitar todos los procesos internos de la compañía. Hay muchas cosas que se pueden hacer mejor y que el día a día pues no nos lo permite. Y este es un buen momento para revisar todos esos procesos. Perfecto. Y con eso pues creo que ya conseguiríamos bastante. Sí, yo creo que es interesante que nos pasemos a las preguntas que nos están haciendo por slide y que van surgiendo a raíz de la conversación, ¿no? Al final, como estáis comentando todo el rato, esta crisis es totalmente global, ¿no? Entonces, va a afectar, nosotros hablamos, cada uno habla de su película y la nuestra es el inmobiliario, pero en función con otros sectores, ¿crees que el inmobiliario va a sufrir más o menos? ¿Quién contesta esta? Bueno, si queréis contesto yo la primera. ¿Va a sufrir más o menos? Más o menos que la media, me imagino que es la pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que el sector inmobiliario es un sector de valor real, tiene dos atributos, ¿no? Uno como bien en sí mismo operativo y otro como bien de inversión, ¿no? Yo creo que eso le da bastante, sobre todo en la parte más patrimonial, le da bastante defensa. Yo creo que bastante criterio de defensa de valor en sí mismo. ¿Qué pasa? Que luego es verdad que a veces está apalancado con deuda, entonces, bueno, pues ahí aumenta un poquito más los niveles un poco de posible impacto con respecto a otros sectores. Pero en líneas generales, una pregunta complicada de responder sí o no. Yo creo que depende mucho de si estás hablando de la parte del sector inmobiliario de suelo o de promoción con respecto a la patrimonial. Si contestamos por la última, que es la patrimonial, que es la más defensiva, yo soy más bien defensor que en un mundo donde existe, en el fondo, y sigue existiendo, un nivel de liquidez y de necesidad de refugio de capitales creciente. Las sociedades siguen creciendo, las sociedades, las clases medias siguen creciendo, hay una incorporación de nuevas clases medias, sobre todo en países emergentes, y todo eso significa que hay dinero a invertir y todo eso significa que los activos reales
dentro de la cesta de inversión van a tener cada vez más porcentaje de relevancia. Con lo cual yo soy bastante positivo en el planteamiento de fondo y eso creo que es una bonita historia para el sector inmobiliario. A partir de ahí, pues oye, más o menos, pues es que va a haber un poquito de todo, como hemos dicho. Va a haber partes del sector inmobiliario que se van a defender muy bien y va a haber partes del sector inmobiliario que se van a tener que defender mucho más. Esperemos que, lógicamente, el suelo pues tendrá mucho más impacto que los edificios con rentas. Esperemos que el retail tendrá mucho más impacto que el logístico alquilado a una empresa de e-commerce. Quizás es un poco complicado dar una receta única para cosas tan diversas, ¿no? Y Juan, quería comentarte a ti que al final yo creo que tienes la mayor percepción de sensibilidad en cuanto a residencial. Si hablamos exclusivamente de residencial, ¿crees que va a tener más impacto en ventas o en rentas? En ventas. O sea, yo creo que hablábamos de que esto al final acabará en la confianza del consumidor, ¿no? A diferencia de otros sectores que lo que se pueden ver afectados es en la caída de la demanda, una caída muy relevante de la demanda. En las rentas, la caída de la demanda no va a estar ahí, o sea, la gente va a seguir alquilando pisos o más, y más en circunstancias de incertidumbre, pues lo que se puede posponer la decisión de compra más que la de alquiler. Ahí se va a ver afectada la capacidad de la affordability, ¿no? O sea, se va a ver más afectado en cuánto puedo pagar de renta, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que una decisión de compra en el corto plazo, clarísimamente intuyo que se van a ver seriamente impactadas, hasta que haya la confianza del consumidor para volverse a tener la confianza para hipotecarse. Por lo tanto, haciéndolo cortito y claro, yo creo que las ventas van a sufrir significativamente más que las rentas a corto plazo, ¿vale? Una vez venga volvemos otra vez a los timings, todos tenemos la esperanza de que el timing sea razonablemente corto con la vacuna, y si viene la vacuna volverá a venir la confianza del consumidor y entonces ahí seremos los que tengamos que restablecer la pérdida de ahorro de las familias. Si ha durado menos será más limitada y si ha durado más será más impactante, pero ventas versus ventas, sin duda. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y hablando de política monetaria, que también nos pregunta, sabiendo que esto lo que está ocasionando es una disminución importante, una compresión de las tasas de interés y de los costes de las commodities, ¿cómo creéis que esto va a ayudar o va a impactar o qué consecuencias va a tener? Eso es para ti, Sandra, que eso es fácil. Te iba a decir, eso es para Adolfo. Como quieras, vamos, no sé. No, yo lo prefiero, sinceramente. Sí. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que son temas, no sé, que quizás requieren un poquito más de tiempo para responderlos apropiadamente. Yo creo que la diferencia, quizá, por tratar de responder de una manera muy corta y concisa, es que ahora no va a valer solo las políticas monetarias. Vamos a tener que sacar un poquito de la chistera, un poquito más medidas que las monetarias. Vamos a tener que aplicar medidas monetarias, vamos a tener que aplicar medidas fiscales, vamos a tener que aplicar medidas de estímulo de demanda. Y en ese sentido yo creo que la reacción ha sido muy clara y muy inequívoca por todos los gobiernos occidentales, ¿no? Como decía antes, la gran pregunta, la gran clave es cómo vamos a hacer llegar esas medidas, porque es un shock tan rápido y tan impactante que no es demasiado fácil de implementarlo, pues oye, para gobiernos y para poblaciones muy amplias, ¿no? ¿Van a tener efecto las políticas monetarias? Pues sí, lo que pasa es que tienen algo menos de recorrido y además estamos en una crisis de demanda. Una crisis de demanda no se soluciona solo con políticas monetarias, se soluciona siendo capaz de estimular la confianza y la demanda. Y para eso, de nuevo, por no repetirnos, tenemos que atajar mucho también la causa originaria de todo esto. Es muy difícil estimular demanda si estamos pensando que cada vez que salimos a la calle vamos a pillar un virus que vamos a ir a visitar a nuestros padres y van a pillar el coronavirus y se van a morir. O sea, hay que ser muy conscientes que hasta que no haya una mayor confianza en que el tema sanitario está más o menos encarrilado, no vamos a poder, ni con políticas monetarias ni con políticas fiscales solo, solucionar el problema. Sandra, ¿querías decir algo? Sí, yo lo único que quería añadir es que yo difiero un poco en que las medidas
son que las medidas que se han tomado o que se están tomando son necesarias, pero desde mi punto de vista son insuficientes. Creo que hay poca carga en la fiscalidad. Creo que hay mucho parche, pero pocas medidas de calado, ¿no? Hay alivios muy cortoplacistas y, repito, absolutamente opinión personal, ¿no? Creo que también el Banco Central Europeo y la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Tienen capacidad para lo que llaman los anglófonos ese helicopter money, ¿no? De regar un poco, de inyectar liquidez, ¿no? en las economías. Creo que tienen esa capacidad y hasta ahora pienso que no se está llevando hasta su límite, hasta toda su capacidad. No sé si esto puede cambiar en una semana, en 10 días o en 2 semanas, posiblemente sí. Pero en mi opinión, efectivamente, como bien decías, Adolfo, creo que hay un tema a estimular y no hay que esperar a llegar al final de todo esto, que es la demanda. Y hay una previsión muy clara de pérdida de empleo, insisto, que me parece que va a ocurrir sí o sí, ojalá sea en menor medida, ¿no? Y que no lleguemos a tener el impacto mayor que algunos prevén, pero ahí claramente no vale desde mi punto de vista, no vale con moratorias ni simplemente con aplazamientos, ¿no? Creo que hay que meter más carga de profundidad y en términos de estímulo creo que hace falta hacer más. Yo ahí, yo creo que esta crisis difícil, yo estoy de acuerdo y pondría el helicóptero a toda castaña y haría de todo, pero tengamos cuenta el final de la película, que no nos engañemos claro. nadie. No, por supuesto. Vamos a salir de esto sobreendeudados otra vez, ¿vale? Sí. Y tengámoslo clarísimo, y eso vamos a salir con una diferencia enorme con la anterior crisis, que no hay sobreoferta. Esta crisis no nos coge con sobreoferta. Exacto. Y no nos cogía sobreendeudados, pero acabaremos sobreendeudados todos y lo pagamos los mendas, o sea que tampoco nos olvidemos nadie. Exacto. Y la tercera, que yo creo que es una enorme diferencia con la crisis anterior, es que los bancos van a ser parte de la solución y no del problema. Exacto. Pero la morosidad llegará, ¿vale? Entonces, los bancos hoy van a ser parte de la solución y eso es una diferencia abismal con las crisis anteriores. Pero lamentablemente la morosidad va a volver, y entonces con morosidad y sobreendeudamiento vamos a tener que lidiar la salida de esta crisis, ¿no? Entonces, eso son realidades. Por suerte, sin sobreoferta, ¿no? Sí. Y, a ver, damos paso a un par de preguntas cortas más para poder cerrar. ¿Cuál creéis que es el principal riesgo, no solamente en el sector inmobiliario, sino en general en todos los sectores? Fuera del sanitario, de la emergencia, etcétera, etcétera. ¿Pero cuál veis el principal riesgo? Fuera del sobreendeudamiento que comenta Juan, que es evidente, ¿no? En mi opinión, el tiempo. O sea, la volatilidad y la incertidumbre que vamos a vivir, en mi modesta opinión, va a llegar un momento de alegría que va a ser la llegada de la vacuna y va a venir una castaña post-anuncio, que es que la vacuna esté implantada en no sé cuántos miles de millones de personas. Por lo tanto, vamos a vivir X periodo que no van a ser 2 meses. Ojalá sean pocos, pero no van a ser 2 meses en los que vamos a vivir con una incertidumbre absoluta y con unas restricciones altísimas a nuestro modus vivendi, ¿no? El impacto de eso, si va a 3 puntos de PIB por mes, calculemos, es abrumador. Y recuperar una caída del 20% del PIB acumulada, pues vamos a tener que remar muchos. Ese es el mayor riesgo. Y eso a nivel global. O sea, porque cuando nosotros salgamos, los americanos estarán en el punto álgido. Entonces, esa globalización del problema a mí es tremenda. Siendo optimista. Es verdad, es verdad. Hay otro riesgo muy en esa línea, que es que cada uno intente buscar la solución por su cuenta, ¿no? Y que no sepamos un poco atacar un problema de carácter global y además de carácter absolutamente interconectado, ¿no? Como es un problema sanitario de alta infección, además, nunca mejor dicho, que va a ir pasando y barriendo, ¿no? Pues el mundo entero, el planeta entero, sí o sí, lamentablemente,
y que intentemos recluirnos en una especie de America First, pero aplicado a las soluciones de esta crisis que se convierte también en económica, y que no sepamos, yo creo que implementar esas medidas con una visión integrada y de carácter global, ¿no? Yo creo que eso me da un poco de miedo y bueno, haría mucho más larga la recuperación, ¿no? Sí. Y sería mucho más el impacto. Pero estoy de acuerdo que, como bien decía Juan, pues lamentablemente esto va de tratar de minimizar el impacto y tratar de ganar el que sea el menor tiempo posible el plazo de incertidumbre, ¿no? Lamentablemente, cuanto más plazo estemos en incertidumbre y cuantas más empresas se cierren y más empleos perdamos, pues lamentablemente se recuperará, o sea, nos recuperaremos, pero tardaremos mucho más y será más duro. Sí, yo pienso que la pérdida de confianza, ¿no? Eso es difícil de recuperar. Quizá podamos incluso, en función del tiempo que dure esta situación, podamos caer en una especie de involución, ¿no? de lo que era la globalización, ¿no? Que tantas bondades le hemos visto todos, ¿no? Y efectivamente, en función del tiempo que dure y en función de las medidas, de cómo quedará nuestra sociedad después de todo esto, ¿no? Porque habrá medidas más restrictivas en la movilidad, en los viajes internacionales, en más medidas de seguridad, quiero decir, ¿eh? O sea, y eso pues va a tener impacto en muchas formas de vivir, ¿no? Y creo que cuanto más tiempo se tarde en salir de todo esto, habrá una crisis de confianza muy importante y eso se traslada al consumo y sabemos lo que eso significa. Y las economías sin un consumo dinámico sufren mucho, ¿no? Y posiblemente eso para mí es también, añadiéndolo a los que ya habéis dicho, pues uno de los grandes riesgos también, ¿no? Perfecto. ¿Y estáis viendo una respuesta diferente o intuís ya entre, bueno, clientes o entorno diferente entre el inversor institucional y otros perfiles? Bueno, lo que estamos viendo es que, o sea, en el mundo hay gente que tiene mucha liquidez, ¿vale? Y que sigue teniendo mucha liquidez. Entonces, lo malo de estas crisis es que no afectan por igual a todos. Siempre a la gente le pilla de diferentes maneras. Hay gente que le pilla con mucha deuda, hay gente que le pilla con mucha liquidez. Y lo malo de estas situaciones es que tiende a aumentar las diferencias en vez de a disminuirlas, ¿no? Pero la realidad es que va a haber inversores o gente que tiene capacidad de inversión que seguro que va a haber oportunidades y seguro que se va a mantener activo a lo largo de la crisis. Con lo cual, bueno, pues esos a veces son los institucionales, no siempre tienen que ser de carácter institucional, pero fundamentalmente son los institucionales y creo que yo, por dar también una nota un poco más positiva, yo he recibido muchas llamadas de, oye, yo estoy dentro del mercado, quiero ver qué pasa, quiero seguir mirando oportunidades. O sea que el mercado no se ha cerrado, esto es importante. Es verdad que es muy difícil establecer cuál es el precio correcto de las cosas. Es verdad que todavía tenemos muchas incógnitas y es verdad que también es muy pronto, ¿sabes? Pero la parte importante también de esta situación, que igual no se ha dado en otras crisis, es que existe una gran cantidad de capital disponible que está disponible para ser invertido y que además quiere invertir en el sector inmobiliario. Otra cosa es, oye, que no va a venir posiblemente a los precios de ayer, que lo va a hacer de una manera gradual y que será bastante cauto también en cómo va haciendo esas apuestas, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con lo positivo. Hay dinero para invertir en el sector inmobiliario. Incluso ahora. Sí, bueno, yo diría que lamentablemente, por otros infinitos motivos, negaría decir que para los inmobiliarios inversores entramos en el paraíso, ¿no? Entonces vienen los años paradisíacos en los que hay una rotura absoluta de inercias, habrá lamentablemente mucha gente obligada a vender y al inversor que le coja con liquidez y con ideas claras y con fundamentales claros, lo que vamos a costar es el repricing, pero siempre hay una manera de acertar con el repricing, que es 30% para abajo, o sea, de lo que tú crees, ¿no? Entonces, al final, lamentablemente, el inversor oportunista, pues clarísimamente empieza a entrar otro ciclo de oportunidades. Eso siempre es lo bueno y lo malo para el inmobiliario de estos ciclos, ¿no?
Sí, y además, Juan, gracias a Dios que eso pase, porque sobre todo a veces en España eso se ve como algo tremendamente negativo y con un carácter de, bueno, empezaremos a oír lo de los fondos buitres. Yo creo que cualquier recuperación pasa porque la gente apueste un poco siguiendo el concepto de confianza de Sandra, ¿no? Sin inversión, sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay recuperación. Cualquier capital que venga y que ayude a poner precio y que ayude a pensar en el futuro y a comprometer su dinero con respecto a la estimación de ese futuro es una buena noticia. Y yo creo que decir lo contrario es absolutamente demagogo y de una cultura financiera escasa. Tenemos que ser activistas en este tema. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. No olvidemos que ese capital oportunista fue el que dinamizó nuestro sector en 2014 en un mercado absolutamente seco. Y empezamos a salir, ¿no? Empezó a moverse la rueda, ¿no? Y luego yo lo que sí auguro son interesantes debates, por llamarlo de alguna manera, y grandes conversaciones en el último trimestre del año para los valoradores con sus clientes. Así que eso va a estar interesante, para final de año. Pero bueno, ahí lo dejo. Pero va a haber grandes conversaciones con los inversores. Nosotros... Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Nos quedamos con la conclusión que, bueno, que va a haber que remar mucho. Esperamos que pronto llegue ese paraíso que comenta Juan, que todos podamos preservar la liquidez y el valor tanto de capital humano como de empresas para que sea lo menos doloroso posible. Y nada, doy paso a Alfredo para que nos haga el cierre. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Alfredo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Adolfo, a Sandra y a Juan. Veo que os habéis ido ahí además animando a medida que iba avanzando el debate. Lo cual se agradece muchísimo, de verdad ha sido muy interesante. Y nada, por aquí por WhatsApp ya me estaban comentando mucha gente lo interesante de vuestras aportaciones. Y nada, además ha sido un placer teneros a los tres, que siempre es difícil en el mundo offline y entonces hemos conseguido en el mundo online juntaros a los tres. Y además que estabais en casa, que hemos tenido la suerte que ha coincidido que estáis los tres en casa. Pues ¿Dónde si no? Sí, ¿dónde si no, verdad? Pero bueno, aquí es donde tenemos que estar para salir de casa cuanto antes, es lo que tenemos que hacer. Gemma, muchísimas gracias por la moderación, de verdad que ha estado magnífica y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Spotahome por el soporte que nos ha dado, Sergio que está ahí en el back con toda la operativa. Y nada, deciros que os esperamos porque estamos montando otra también para el martes que viene, también a la misma hora, a las 5 de la tarde, otro After Work online. Y seguidnos en las redes que os informaremos de ponentes. Ya tenemos algo más o menos cerrado, pero nos queda algún fleco. Y en cuanto lo tengamos, os lo comunicamos para tener otro debate tan interesante como el que ha sido hoy. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.